Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una preciosa, fabulosa y especial y original idea reciclando, reutilizando este tipo de envase plástico. Quiero decirle que yo estoy utilizando este tipo de envase plástico, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. No se lo pierdan, no lo tiren, reciclen. Stricktubers, antes de continuar con el vídeo, me gustaría pedirte que formes parte del canal. Es decir, ¿cómo formas parte del canal? Suscribiéndote, comentando, regalando me gusta, dándome sugerencias, formando parte del canal, haciendo que el canal crezca, que se haga gigante. A ti solamente te toma unos segundos, pero a mí me ayudas un montón. Recuerda compartir el vídeo con al menos 5 personas por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por donde a ti te sea más cómodo. Nada, Stricktubers, ahora sí continuamos con el vídeo. Bien, para este trabajo vamos a coger nuestro envase plástico y lo vamos a marcar con un rotulador y también utilizando un metro de costurera, o también pueden utilizar una cinta. Lo vamos a marcar al tamaño que nosotros deseamos. Lo que podemos hacer son pequeños puntitos, trazos, y luego vamos a recortar ya sea con la tijera o con el cúter. Una vez que ya tenemos nuestro envase recortado, lo que vamos a hacer es darle una lija. O sea, vamos a lijar bien tanto por dentro como por fuera. Este está ya lijado. Está recortado y lijado por dentro y por fuera. Y tenemos que, tenemos que corroborar que está bien lijado para que la cartapesta se pueda, o sea, la servilleta que le vamos a poner se pueda adherir bien a esta superficie, porque se trata de una superficie plástica a la que le cuesta muchísimo que se le pegue el papel. Y una vez que ya lo hemos lijado, recuerden, con una lija bastante gruesa, esta es una 80, lo que vamos a hacer es darle la cartapesta. Para darle la cartapesta vamos a utilizar servilleta y además vamos a utilizar pegamento puro. Así que vamos a ponerle primero pegamento puro. Yo en esta ocasión estoy utilizando pegamento puro y además estoy utilizando engrudo casero, pero ustedes pueden utilizar en lugar de engrudo casero, pegamento con agua. A mí me gusta más el engrudo casero porque hace que la servilleta se acople muy bien a la superficie. Como ustedes saben, esta no es una superficie que sea plana del todo, sino que tiene muchísimos huecos. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando trocitos de servilleta una vez que pongamos el pegamento. Y luego vamos a coger nuestro engrudo casero y le vamos a poner engrudo casero de esta manera a todo el papel, así como ustedes observan. Bien, ya que esto se le ha secado la cartapesta y no antes, tiene que ser cuando se ha secado. Lo que vamos a hacer es marcar en un cartón la boca de nuestro envase con un rotulador que tenga, que sea así con punta bastante ancha. Esto es para que quede ese borde que ustedes ven que va a hacer que esta tapa sea más ancha, que un poquito más ancha, pero muy poquito, que lo que es la boca de esto. Y luego que tenemos recortada nuestra pieza, lo que vamos a hacer es pegar esta pieza en un cartón para luego recortarla otra vez, porque así le vamos a dar altura. Pero esto no es obligatorio, esto es si ustedes quieren la tapa más alta. Una vez que ya esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es decorarlo. Para decorarlo, primero lo que voy a hacer es ponerle el agarradero. El agarradero yo lo voy a hacer con estas dos piezas, la voy a poner enfrentándose entre sí, la cual hice con esto, que yo lo utilicé como molde, pero es de metal, no se puede poner en el microondas, así es que puse la masa de papel a calentar sola y luego la introduje ahí. Como se me acabó la masa de papel, he hecho esto de porcelana fría. Y lo que yo voy a hacer es, para que queden bien, es poner uno dentro del otro. Entonces este yo lo hice más grande a propósito para poner este dentro de este, así como ustedes observan. Y luego lo que voy a hacer es doblarlo un poquito así para que lo arrope. Y entonces una vez que lo tengo así es cuando lo voy a pegar utilizando un poquito de masa de papel. Yo lo estoy haciendo esta parte que he hecho con porcelana fría, porque
como se me acabó la masa de papel, pero he dejado por lo menos un poquito para poder pegar esto aquí, porque la porcelana fría no tiene esa fuerza que tiene la masa de papel. Entonces lo que yo voy a hacer es pegar esto aquí. Bien, una vez que yo ya tengo esto así, lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí a estilo marino. Para esto yo tengo piezas que hice con estos moldes que ustedes ven aquí. Son 4, tengo estos 3 y también tengo este otro que fueron comprados por internet. Me parece que fueron baratísimos los 3. Y bueno, lo que yo voy a hacer es decorar esto. Como estas piezas ya están bastante duritas, lo que yo voy a hacer es auxiliarme de un poquito de masa de papel y de pegamento. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a coger un poquito así de masa de papel, la voy a extender y luego ahí voy a ir pegando las piezas a mi gusto, pero también le voy a poner un poquito también de pegamento encima antes de colocar las piezas. Luego voy a ir colocando las piezas a mi gusto. Esto es una decoración así con un estilo marino, pero ustedes pueden poner la decoración que ustedes quieran. También voy a decorar esta parte de aquí de la caja. Bien, una vez que se ha secado la masa de papel que yo le he puesto a esto, yo tengo aquí esta pintura que la he mezclado con blanco. Era este color que ustedes ven aquí de fondo. Es así como un gris azulado. Usted mezcla azul con gris y le da más o menos un tono así, depende del azul que utilicen. Entonces, lo que yo voy a hacer es pintar todo esto. Para esto yo estoy haciendo es como un fondo, porque luego yo lo voy a pintar con los tonos que quiero pintar. Pero en principio yo voy a dar este tono para hacerle el fondo. Le voy a pintar tanto por dentro como por fuera con esto, y a la tapa también la voy a pintar con este tono. Bien, ya que esto se ha secado, yo tengo aquí esta pintura, efecto tiza, y es una pintura, pone azul Cancún, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a esto con esta pintura. La parte de debajo, yo lo que estoy haciendo es que en lugar de darle pinceles secos, estoy como repintando, como a mí me gusta pintar, dejando huecos, como ustedes ven, pues tratando de que quede el fondo, pero estoy apoyando bastante el pincel y lo estoy pasando bastante húmedo, así es que esto no podría llamarse pinceles secos. Bien, y también he decidido darle pinceles secos a estas, pues a las decoraciones, puesto que luego le voy a dar unos pincelitos secos de blanco solo a las decoraciones para que resalten un poco más. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de blanco a esto. Are you listening? Damn.
Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, esta idea, así con esta cajita al estilo marino, puedes utilizarla para hacer un regalo, por ejemplo, para un caballero, para venderla, para decorar cualquier rincón de tu casa, para guardar cosas. Así es que nada, yo te invito a que hagas este trabajo reciclando, cuidando el planeta. Y recuerda que yo te doy esta sugerencia, o sea, te aporto esta idea, es una idea. Tú puedes pintar a tu gusto. Entonces nada, simplemente yo te aporto la idea. Me gustaría que hicieras este trabajo, que colabores en el cuidado del planeta para dejarle un mejor lugar a nuestros hijos, nietos, etc. Nada, mis StreetTubers, reciban un abrazo así grandote con apretón, un gran beso y recuerden decirme aquí en la parte de abajo qué les parece a ustedes esta idea. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.